desde Nuevo León, México, para el mundo de habla hispana. Hablemos claro. Y hoy es 21, ¿verdad? 21 de agosto de 2026. Desde la muy noble, leal, pacífica, hermosa, heroica, asísmica por ventura de Dios, ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, y con el gentil patrocinio de los Congales del Bienestar, esta es una nueva emisión de la entrevista con Antonio Lomas. ¿Tus órdenes, Antonio? Bueno, Salvador, igual que siempre, muchas gracias por esta ya tradición de fin de semana. Está creciendo de una manera muy agradable esta tradición. Mira, perdóname que te interrumpa, yo le quisiera preguntar a Jorge Salas, que ya está conectado, cómo escucha el sonido, porque estamos utilizando un nuevo sistema y queremos saber si se escucha bien, si el volumen está bien. Y bueno, ahorita ya él nos va a decir. Estamos modernizando. Sí, un poco. Bueno, perdóname la interrupción. Oye, sí, déjame continuar con mis consejos de abuelito bueno. Son consejos pues que nadie me pide y en ocasiones creo que nadie me pega, pero tengo esa necesidad de abuelito bueno, aunque ahorita no tengo nietos, tengo pernietos, gatinietos, y hasta creo que ya en la casa ya hay cucarachinietos. Válgame Dios. Parece que ya te contestaron. A ver, vamos a ver, dice, buenas noches, ¿se escucha bien? Perfecto, muchas gracias. También que ya estamos de noche, imagínate, me dice buenas noches. También que ya estamos de noche. Ya estamos dice buenas noches. Nos dice buenas noches, bueno, está bien. Muy bien. Sería interesante saber de dónde nos está escuchando y Puede viendo. ser que esté en otra parte, sí. Porque hay veces que ahorita es de día aquí en Nuevo León, Claro. México, pero en otras partes ahorita es de noche. Bueno, entonces déjame lanzarme con mi comentario, con mi consejo de abuelito bueno. Ahorita ya hay desmadre en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Hoy estoy llegando tarde a esta emisión de Hablemos Claro, de la entrevista con Salvador Borrego, porque estuve en una protesta con alumnos y maestros de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Acaba de darse una protesta en la Facultad de Mecánica, en PYME. Hoy a las 6 de la tarde está convocada otra protesta en la Facultad de Contaduría y para el lunes ya se está preparando todo para una protesta en la Facultad de Medicina. Me dicen que ya están haciendo lo propio en la Facultad de Odontología y está creciendo la bola de nieve. ¿Cuál es mi consejo para el rector, el consejo universitario y los directores, la Junta de Gobierno de la universidad? Están a tiempo de buscar el diálogo. En el siglo pasado, así empezó todo. Empezó con pequeñas manifestaciones, pequeñas protestas, pequeñas exigencias, y no entendieron en el siglo pasado lo fundamental que era el diálogo. Se cerraron y cuando alguien cierra la puerta, hay quienes derrumban la puerta. Esto apenas está empezando, así es que no tiene caso que se rompa la paz universitaria. Simple y sencillamente entren en una etapa de diálogo. Yo sé que el rector Santos Guzmán no es una persona soberbia. Hay algunos directores que sí, como el equipo de la Facultad de Derecho y Criminología, son muy soberbios. Pero la soberbia no lleva a ningún lado en el servicio público. Por eso repito, hoy mi consejo de abuelito bueno es abandonen la soberbia y entren a el diálogo. Es muy simple lo que están pidiendo los alumnos. Baños limpios, un espacio agradable para estudiar, que se analice la obligación constitucional
de que debe de darse una educación gratuita a los alumnos de educación preparatoria y facultad, se podría empezar algo muy simple, que aquellos que no puedan pagar, que se demuestre que no puedan pagar, no paguen, y simple y sencillamente se les condone, y los que puedan pagar, que paguen, y después se puede ir avanzando hasta lograr la universalidad. No sé si te acuerdas de lo que pasó en el siglo pasado ante la cerrazón del gobierno y de las autoridades universitarias, y te pregunto, Salvador Borrego, ¿se corre el riesgo de que se repita la historia? Adelante. Siempre está el riesgo latente, ¿sí? La universidad es por naturaleza un lugar crítico, ¿sí? Un lugar donde los estudiantes y también los maestros, debo decirlo, se cuestionan las condiciones en que se vive, se plantean las mejoras, ¿sí? Y normalmente una buena parte de las peticiones o de las inquietudes tienen que ver con un mejor servicio en la enseñanza, en el aprendizaje, mejores condiciones para ello. Y bueno, también siempre está ahí latente el tema económico, ¿sí? Particularmente la condición o la situación de darle a los estudiantes con, digamos que condición económica complicada, las mayores facilidades para que no sea la razón esta monetaria la que determine que puedan o no continuar con sus estudios. Siempre ha sido así. Cuando no hay atención se generan problemas más fuertes. Hay una máxima de Nicolás Maquiavelo, ¿sí? En su libro pues, fundamental, El Príncipe, que dice que lo que todo príncipe prudente debe hacer es atender los problemas cuando nacen, porque los problemas sociales, ¿sí? Son parecidos a la tisis, así se decía en aquel entonces a la tuberculosis. Dice, el principio es muy difícil de diagnosticar, pero es fácil de curar. Si avanza, si se desarrolla la enfermedad, después es muy fácil de diagnosticar, pero imposible de curar. Entonces aquí tenemos una situación donde la ventaja de atender los problemas cuando nacen es que se pueden arreglar a un coste mínimo, y esa es parte de la sabiduría de un político. Aquí, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿En qué se resume lo que tú estás comentando? Precisamente en aplicar esa conseja, esa máxima de don Nicolás Maquiavelo, que algo sabía de esas cosas, ¿sí? Entonces, bueno, ojalá que se sienten a platicar, que haya un diálogo, que se vea qué se puede hacer, que razonablemente se entienda qué se puede y qué no se puede, y con una condición, digamos que de sensatez por ambas partes, se pueda conjurar el problema. Pero, si lo que está detrás de este movimiento es ya una intentona para reventar, ¿sí? No vamos a encontrar racionalidad en ninguna parte y va a tronar. Y se va a generar eso porque algunos de los actores políticos pudieran estar favoreciendo esa condición. Entonces, bueno, lo deseable es lo que tú comentas. Sí, faltará ver si eso es posible. Y será posible o no en la medida de cuál sea el talante, cuáles sean las motivaciones, qué es lo que esté detrás de los que están haciendo este movimiento. Eso lo sabremos pronto. Pero hay algo muy claro para mí. Vamos a suponer, sin conceder, que quieren mover el agua en el río, hacer ruido, por lo que viene el cambio de rector. Pues bien, simple y sencillamente, si la autoridad, me refiero al rector, al consejo universitario, a la junta de gobierno, a los directores, abren el diálogo, ellos van a tener mayor legitimidad para reventar la bola de nieve.
El problema es que si no se abren al diálogo, la cosa puede reventar y ellos pueden ser los villanos. Y les van a decir, esto nosotros les dijimos que la situación estaba así y así y así, y ustedes no nos hicieron caso. Yo creo que no debe de ponerse en esa tesitura la autoridad universitaria. Y en caso de que esto sea una intentona, simple y sencillamente decir, yo me abrí al diálogo, hice propuestas, ustedes no las aceptaron, ustedes son los villanos. Yo no veo sentido de que por un principio de autoridad, la autoridad universitaria vaya a cargar con el estigma de ser los malos del colegio. Pero vamos a otra cosa, hay cosas muy interesantes, Salvador. Primero, le cancela la visa a AMBLB. O sea, es el nombre raro que ahora le pusieron a Andy, porque lo quieren aventar para el 2030 diciendo es igual al papá, por eso ahora se llama AMLO B, Andrés Manuel López Beltrán. Bueno, a él le cancelaron la visa. Muchos gobernadores, todos de Morena, pusieron el grito en el cielo, dijeron que Andy es la soberanía de México. Los líderes de Morena, los militantes de Morena defendieron con toda la casta a este personaje. En respuesta que hizo el gobierno de los Estados Unidos, le mandó una verdadera mentada de madre a Andrés Manuel López Obrador, que lo más seguro es que llegó hasta la chingada que es su ranchito. ¿A qué me refiero? Ustedes han de saber que acaban de nombrar como niño hermoso y protegido de los Estados Unidos a Harfuch. Estuvo Harfuch en una reunión donde lo revistieron de miel y parabienes. Ya me imagino cómo ha de estar en estos momentos el señor de Tabasco diciendo, primero me insultan a mi hijo amado, en el cual tengo contentamiento, y por otra parte, condecoran verbalmente a Harfuch, y eso no se va. ¿Cómo ves esto, Salvador? Mira, yo recuerdo cuando López Obrador estuvo enfermo. Tal vez estoy recordando mal, pero fue una ausencia de López Obrador a la dirigencia en aquel entonces de Morena, ya era Morena. Y el que estaba en el puesto, en la organización, como el natural sustituto en la ausencia temporal de López Obrador, era el que fue secretario general del Instituto Federal. ¿Cómo se llama? El hermano de la ministra. Batres. Sí, no me acuerdo ahorita el nombre. Sí, Batres, ¿verdad? Y de repente, una sorpresa grande se llevaron muchos, yo creo, cuando el que sustituye a López Obrador fue Andrés Manuel López Beltrán. Sí. Tú recordarás eso. Esa fue una grosería contra Batres, terrible. Pero Batres pues se tragó el sapo, sí, tranquilamente, sin hacer muchos gestos. Pero ya desde entonces se veía que López Obrador veía en su hijo a un sucesor de él, ¿sí? Un heredero político de él. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Pues que llegan al gobierno y había reuniones de altísimo nivel donde se trataban cosas muy delicadas, el gobierno, su relación interna, su relación externa, y estaba, según trascendía, Andrés Manuel López Beltrán presente en las reuniones. No sé si era una presencia pasiva, ¿sí? O si era una presencia participativa, pero de que se le dio juego, ¿sí? Se le dio para estar de algún modo, digamos que preparado, ¿sí? Para la eventualidad de una sucesión.
Dicho de otro modo, así como los monarcas son preparados, ¿sí?, por sus antecesores, ¿sí?, aquí da la impresión de que López Obrador se ha preocupado por preparar a Andy como su sucesor. ¿Qué significa entonces que le retiren la visa? Pues significa que los Estados Unidos lo está señalando, ¿sí?, como un presunto delincuente, y se señala el tema del huachicol fiscal como el punto, ¿sí?, la razón, el tema, ¿sí?, de preocupación, y entonces esto golpea de manera frontal la idea de López Obrador de dejar a su hijo como su heredero. ¿Qué significa su heredero? Pues ni más ni menos que en la elección del 2030, que él sea el candidato a la presidencia, sí, en el 2030. ¿Qué tenemos nosotros aquí como contrapartida? Pues que si bien es cierto hay algún sector de Morena que acata de manera abyecta cualquier cosa que se le ocurra a López Obrador, sí hay resistencias, y se han visto esas resistencias en la manera en que López Beltrán se ha desempeñado en las responsabilidades que le han dado. Sí, tiene una participación terrible en Coahuila, salió corriendo. En Durango, en Veracruz, creo en Veracruz también. Y entonces no se ve por ninguna parte una capacidad de liderazgo fuerte. Tiene poca exposición a los medios, ya ha dicho incluso que no le va a dar ninguna entrevista a los medios críticos, ¿sí? Solamente va a conducirse en la, digamos que comodidad de los periodistas afines al gobierno, a la 4T. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Un personaje que no es popular, que no es carismático, ¿sí?, que no es inteligente, al menos no se le nota mucho, ¿sí?, una persona que no tiene su carrera profesional completa, ¿sí? Entiendo que es pasante de alguna carrera, no sé si ciencias políticas o alguna otra cosa, pero vamos, si yo he dicho reiteradamente que López Obrador es un pendejo, ¿sí?, pues yo creo que el hijo está todavía peor. Oye, cuando menos el hijo está superando al padre. ¿Verdad? O sea, la verdad, yo no le veo patas de jinete a este muchacho. Y entonces tenemos una situación donde la quita de la visa por parte de Estados Unidos los golpea. ¿Qué es lo que sigue? Pues simplemente que se le solicite al gobierno de México la detención con fines de extradición de este muchacho, acusado de estar relacionado con el delito del huachicol fiscal, que según algunas estimaciones habla de 600,000, algunos hablan de 700,000 millones de pesos, una barbaridad, una barbaridad. Mucho de ese dinero se entiende que está ahí, ha trascendido por nuestro amigo Ramón Alberto Garza, ¿sí?, que ha jugado un papel central en toda esta trama, que hay un flujo aéreo de maletas de dinero en efectivo, de dólares en efectivo. Estamos hablando de millones y millones, donde Alejandra del Moral, que fuera candidata por el PRI para la gubernatura del Estado de México, tiene el control, la organización de eso, y se especula que ese dinero es parte importante del huachicol y que es propiedad de los mismos narcos o de los mismos narcopolíticos, y se está llevando a La Habana para tenerlo a buen resguardo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues una situación muy fuerte ahí de deterioro para López Obrador, que puede ser todavía peor. Imagínate que se lanza una orden de aprehensión, ¿sí?, de la Interpol, y que entonces lo anden buscando en todo el mundo, y él haciendo campaña en Tabasco. En cualquier momento pudieran detenerlo, en cualquier momento pudieran dar un golpe todavía más fuerte. En contrapartida estamos viendo a Omar García Harfuch,
que es apapachado por los gringos, por la DEA, ¿sí? Le dan un reconocimiento muy fuerte, muy importante. Y no es coincidencia que sean coincidentes en el tiempo. Están haciendo una diferenciación entre Harfuch y Andy, y estamos hablando de dos de los fuertes precandidatos de Morena a la presidencia para el 2030. ¿Quién tiene ventaja ahorita? Yo creo que aún dentro de las huestes de Morena, Omar García Harfuch tiene ventaja. Recordemos que el principal problema de México es la inseguridad pública y que el manejo que se ha estado haciendo en este sexenio, encabezado por García Harfuch, ha sido de un progreso claro, aunque algunas personas escépticas estén pues manejando la idea de que están manoseando las cifras, de que están manoseando la combinación de desaparecidos con homicidios, y entonces, aunque se esté diciendo mucho de eso, las cifras son contundentes. O sea, hay un descenso notable en el número de homicidios, que es el delito central para medir la inseguridad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues una situación muy curiosa, porque el hombre fuerte, el dueño del movimiento, por supuesto que quiere que su hijo sea el candidato a la presidencia en el 30, pero ni al interior de Morena da la impresión de que Andy tenga ventaja sobre García Harfuch. Entonces, ¿en qué posición estamos? En una posición muy delicada, porque podría esto generar un cisma al interior de Morena, ¿sí? Y ese cisma podría traducirse en una fractura al interior, ¿sí? En una ruptura, o incluso, por ejemplo, que García Harfuch pudiera ser candidato no de Morena, sino de algún partido de oposición. O de alguna coalición. O de alguna coalición. Pero yo lo último que veo es que la gente de López Obrador acepte de buen grado esa candidatura. No quisiera pensar en otras opciones que se pudieran estar manejando, que pudieran ocurrir, pero pues están a la vista. Si ya atentaron contra la vida de García Harfuch una vez, es claro que la posibilidad de que se vuelva a atentar contra su vida está latente. Entonces, ¿qué estamos viviendo? Pues una bronca ya clara, sucesoria, muy anticipada, ¿sí? Bueno, medianamente anticipada, ¿sí? Y es lo que tenemos, ¿sí? Yo creo pues que la opción de García Harfuch sería una opción muy interesante para gradualmente empezar a regresar a la normalidad democrática en México. Eso es lo que yo creo, es la esperanza que yo tengo. Tengo pues digamos que la incógnita muy marcada de por qué es que es bien visto por Claudia Sheinbaum. No sé dónde empezó la relación entre ellos, no sé cómo surgió la confianza de ella hacia él. No sé si fue un acuerdo, no es que haya hecho con los gringos, no sé, es un misterio. Pero de que García Harfuch representa algo fundamental en el futuro de México es muy claro, ¿sí? Y bueno, ojalá que no tengamos una salida como estas que acabo de comentar, que serían dramáticas, muy peligrosas, muy perniciosas, porque estaríamos al borde de una situación de conflicto interno en México, ¿sí? De una lucha interna, ¿sí? De cuestiones pues muy poco gratas, ¿sí? Que ojalá se conjuren. Pero en esas estamos. Por otra parte, pues se habla de que Harfuch, sí, es un hombre atractivo, sí, que llama la atención al género opuesto, y que algún sector masculino, de esos masculinos extraños que también pudieran estar viéndole bonitos ojos, sí. Y por el otro lado, pues no se ve mucho de eso, sí.
Entonces, pues, yo creo que ahí la lleva de perder López Obrador. Va a ser muy importante lo que suceda de aquí al 30, ¿sí? Y pueden suceder muchas cosas, porque yo creo que lo que estamos viviendo es el curso judicial en Estados Unidos de un problema que a ellos les interesa muchísimo, porque está relacionado con el fentanilo, pero porque también representa mucho dinero, y a los gringos les encanta el dinero. Oye, antes de hacerte el siguiente comentario, déjame te comento una historia que está ocurriendo en la Ciudad de México, capital de nuestro país. Tú vas a los tianguis, es algo parecido a los mercaditos sobre ruedas de aquí de Nuevo León. Ya puedes encontrar toallas con la figura en diversas versiones de Omar García Harfuch. La toalla que está en la imagen de García Harfuch para las chamacas, diría mi abuelo maldoso, para las chamacas cachondas. Válgame Dios. Y cuando se están bañando, puedan tener a Harfuch a su lado, agarran la toalla que se lo están restregando en el cuerpo. Y se secan con la imagen de García Harfuch. Válgame Dios. Y que también ya hay la oportunidad de que las damas puedan dormir con García Harfuch. Ya hay cobijas con una imagen de García Harfuch. Válgame Dios. ¿Será campaña adelantada o será evidente cachondeo? ¿Qué opinas, Salvador? Mira, tuvimos nosotros el antecedente de Enrique Peña Nieto. Sí, Enrique, bombón, te quiero en mi colchón, decían ahí en las manifestaciones. Oye, y las más terribles. Un hijo, papucho. No sé si te acuerdas de esos dichos. Mira, aquí hay una situación interesante porque aparte de eso, que tiene que ver con el aspecto físico, ¿sí? Nosotros estamos teniendo un personaje que es un personaje de esos de leyendas, ¿sí? De esos personajes que están en una situación de altísimo riesgo, ¿sí? De la lucha contra el crimen organizado, un jefe pues de este pues digamos que contingente policiaco, militar, y entonces pues es una persona que no solamente se le ve como una persona atractiva en lo físico, sino también como una persona de poder, una persona que se admira por su valor, etcétera, ¿sí? Y entonces sí es una situación muy muy fuerte y pues la verdad va a estar muy pero muy difícil que Andy López Beltrán pueda salir adelante. Eso puede ser el punto de quiebre al interior de Morena, ¿sí? El proceso para la elección del 30, sobre todo el proceso para escoger el candidato. Ya le quitaron la candidatura al Distrito Federal o a la Ciudad de México, a pesar de que salió alto en las encuestas. Yo creo que si se hace otra encuesta, es más, si se hiciera otra encuesta para ver a quién se prefiere, entre Andy y Harfuch, yo creo que tiene una ventaja tremenda Harfuch. Fíjate, tendría ventaja Harfuch también si estando en una condición de fuerza López Beltrán hubiera estallado esta persecución de los gringos hacia él. Pero ni siquiera eso, o sea, es una persecución que viene pues simplemente a ser un punto ya letal, ¿sí? Porque la condición de competencia con Harfuch la tiene perdida según mis apreciaciones. Oye, hoy por la mañana, antes de ir a la manifestación que ya comenté que se dio fuera de rectoría por un grupo de estudiantes y de catedráticos de la Universidad Autónoma de Nuevo León de la Facultad de Criminología, estuve platicando vía WhatsApp con un compañero que yo lo llamo pomposamente de mi equipo de asesores. Él es catedrático, uno de los más destacados, por cierto, de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Porque hay un hecho que me llama mucho la atención. La presidenta Claudia Sheinbaum se acaba de reportar enferma. Dice que trae fiebre,
que trae problemas de salud. Y me dijo el psicólogo con el que platiqué que eso es un sistema de defensa cuando uno psicológicamente se siente al borde de la locura. Que muchos adolescentes sufren esa etapa también. Cuando está por cambiar de etapa de la primaria a la secundaria, de la secundaria a la preparatoria, hay adolescentes que les duele la cabeza, que les da fiebre, que les da vómito. Le digo, bueno, ¿y qué tiene una cosa que ver con la otra? Me dice, sí, es la acumulación de tensiones y es una etapa muy peligrosa. Y luego, coincidentemente, se da no solamente lo de Harfuch, donde ella dice que lo puso a una votación democrática, si Harfuch iba o no a el evento donde, repito, se le bañó de miel y se le revistió de parabienes por las autoridades norteamericanas, por los peores enemigos de México. No solo eso, sino que Rubén Rocha Moya regresa a la gubernatura de Sinaloa. Esto, desde mi punto de vista muy particular, es una respuesta a lo que acaba de ocurrir. Me persigues a mi hijo, le das un reconocimiento a mi odiado Harfuch, chinga tu madre, Rocha Moya regresa a la gobernatura. Y esto puso en un estado de estrés terrible a Claudia y dijo, ¿qué hago? Mejor me enfermo. Yo veo realmente a Claudia entre la espada y la pared, muchas veces lo he dicho, lo hemos comentado, Salvador, pero ya en una situación, está en estado crítico, y eso es muy peligroso para México. Si está fingiendo la enfermedad para evadir, como algunos adolescentes lo hacen, es algo terrible. Peor, si psicológicamente ya está utilizando esos caminos de defensa. ¿Qué te parece? Mira, está demostrado que el estrés baja las defensas, ¿sí? O sea, una cuestión emocional se traduce en una situación, digamos que médica, ¿sí? Entonces, yo creo como algo muy probable que ella efectivamente se sienta mal, que no estén mintiendo en ese sentido, y que ese cuadro pues que presentan sea consecuencia de un tremendo estrés. Imagínate cómo tomaron los gringos que Rocha Moya regrese a ser gobernador. Una mentada de madre. Tanto en español como en inglés. ¿Qué significa también? Pues que ellos entonces la tienen más fácil. Porque si mientras estuvo encerrado y resguardado por el ejército, la idea de venir por él era una, digamos que tarea complicada, si él va a andar como gobernador ejerciendo, pues ponle tú que traiga un convoy ahí de algo así, pero es relativamente más fácil secuestrarlo, llevárselo como al Mayo. Y muy probablemente se haya ejercido presión por parte de los gringos con respecto a ese caso. Y entonces, pues estamos en una condición de confrontación clara y todo eso pues va a determinar cosas muy fuertes, porque ya lo han dicho una y otra vez los gringos, que están listos para entrar, ¿sí? Si ellos llegan y se llevan a alguien, la presidenta va a tener que decir que fue vulnerada la soberanía, que fue una injerencia terrible, ¿sí? Y bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Qué puedes hacer? Cantar el himno nacional. Nada, simplemente aceptar que pasaron por encima de ti. Es el peor escenario. Eso es así, pero también yo creo que los gringos van a recrudecer las cosas. Y el caso de Andy, que es el caso más sensible, yo creo que va a ser utilizado para ejercer presión. Entonces, de pronto que soliciten también, ya lo comentábamos hace rato, la detención de Andy, ¿sí? Pues va a ser un golpanazo terrible
y prácticamente sería la anulación de la eventual candidatura de Andy para el 2030. Eso los gringos lo tienen a la mano. Con los testimonios que tienen de los que se han entregado voluntariamente y los que han sido extraditados, tienen suficiente y bastante, muchísimo más que lo que tuvieron para procesar a García Luna. Entonces yo creo que esto viene de manera muy fuerte. Así lo han anticipado algunas personas. Mira, en este asunto de la confrontación con Estados Unidos y del huachicol fiscal, una figura señera central ha sido Ramón Alberto Garza, a quien por cierto le acaban de dar una medalla muy meritoria, sí, en el ámbito de la academia, del periodismo empresarial. Y bueno, hay que felicitarlo desde aquí. Él fue el que empezó a hablar del huachicol fiscal y hoy, imagínate, sale Ernestina Godoy a hablar sobre el tema y usa el término huachicol fiscal. El solo hecho de utilizarlo, pues es una cuestión de mucho mérito para Ramón Alberto Garza, ¿sí? Porque mucha de la discusión política tiene que ver con el lenguaje. Y si los opositores están utilizando tus lenguajes y tus términos, pues están derrotados. Están dando legitimidad. Y bueno, Ramón Alberto ha sido un personaje que se ha adelantado a muchas cosas por las fuentes de información privilegiada que tiene. Y él ha estado insistiendo en que los gringos vienen y que viene fuerte la situación. Y además es lógico, ¿sí? Si estamos metiéndonos entre las patas de los gringos en el tema internacional, ¿sí? Pues es claro que tarde o temprano esto va a reventar y se va a traducir en cosas concretas. Mira, hubo una reunión, ¿sí?, que acaba de convocar Rubio y la presidenta decidió no ir. ¿Por qué? Pues porque es una convocatoria que tiene que ver con las cosas de la izquierda, pues que está de bajada y que está ya teniendo solamente unos cuantos representantes, y la presidenta está claramente identificada con eso, ¿sí? Entonces van a venir golpes fuertes, cachetadas más fuertes, y pues eso va a tener repercusiones, yo creo, ya más fuertes en todos los ámbitos, porque la presión de los gringos está no solamente en el tema judicial, también en el tema de la relación bilateral, ¿sí? Particularmente en el Tratado de Libre Comercio, etcétera. Entonces, pues ahí vamos. Oye, y por otra parte, al mismo tiempo que está la presión fuerte, ¿sí?, está la relación sobre mieles, sí, con García Harfuch. Entonces es una situación muy rara, ¿sí? O sea, imagínate, a ti te estoy golpeando, pero estoy a tu alfil y lo estoy apapachando. Es terrible. Es casi de burla, ¿sí? De burla. Pero eso es lo que está haciendo Estados Unidos con Claudia. Y es claro entonces que ella debe de estar muy estresada. Incluso hay el riesgo, yo creo, de que tenga una situación más delicada en su tema de salud. Mira, hablemos claro, como yo digo. Esa situación de estrés que lleva a tener desde problemas psicológicos, paros cardíacos, otros problemas, no recuerdo cómo se le llama, cuando se te paraliza la mitad del cuerpo. Una embolia cerebral. Lo que le acaba de pasar a nuestro amigo Ernesto. Así es. O sea, Claudia debe de ser cuidada, muy cuidada por nuestro sistema de salud, porque si está en riesgo, y si por razones de salud ella ya no tiene capacidad de gobernar, va a ser un desmadre terrible, porque en México no tenemos la madurez pública
como para llevar a buen puerto una situación de esta. Ahorita, en estos momentos, ¿quién decide ante la falta de quien gobierna México? El poder legislativo, de la mano con la Suprema Corte. Pero el peso recae en el poder legislativo. ¿Y quiénes son los que mandan en el poder legislativo? La mayoría son obradoristas. No se correrá el riesgo que ante una embolia, un problema cardíaco que no le permita gobernar a Claudia, la mayoría legislativa diga que regrese López Obrador. Él es el único que puede enfrentar una posible invasión de los Estados Unidos. Es el único que puede nuclear a nuestro pueblo para hacer frente a lo que viene. Y de allí a la dictadura de Santa Anna, de Porfirio Díaz. No se corre ese riesgo, Salvador. Sí, claro. Y yo estoy de acuerdo en que regrese. Pero en que regrese lo que se llevó, sí. ¿Qué tanto pudo haber sido? ¿Qué tanto? Pues yo creo que si le buscamos ahí, sí, él y sus hijitos y eso. Oye, vive humildemente con sus favores. Sí. Con un convoy de militares, con un pequeño hospital que le armaron, con unas unidades de transporte que le dieron. Poca cosa. Sí. Sí, yo creo que puede suceder cualquier cosa. Pero puede pues darse ya finalmente un rompimiento al interior de Morena. Mira, hay voces muy importantes que tenemos que atender, ¿sí? El caso de Ricardo Monreal es un caso muy interesante porque de un modo u otro, en una ocasión y en otra, siempre él está señalando que hay una situación de crisis al interior del gobierno y ha señalado también que pues de algún modo los valores que tienen esas encuestas de cuentas alegres de que tienen una popularidad muy alta, pues no son tan confiables. O sea, Ricardo Monreal ha hablado de que tenemos una situación de deterioro en la fuerza de la presidencia. Entonces, pues puede darse una situación de choque, ¿sí? Donde ya finalmente un grupo importante se ponga enfrente de López Obrador, ¿sí? A disputarle su condición de jefe máximo, que es la que tiene ahorita. Y yo pienso pues que por ahí se podría desencadenar eso. Han sido muy abyectos los morenistas con López Obrador, han sido muy sumisos, ¿sí? Pero yo creo que todo tiene sus límites, sobre todo si eso se da en el marco de una embestida de los Estados Unidos en contra de López Obrador y su gente. Ahí es donde yo pienso que estaría el punto de debilidad de López Obrador. Sí, Salvador, has de recordar, los que sabemos un poquito de historia, que hubo un periodo llamado popularmente el Maximal, el cual fue roto por el general Lázaro Cárdenas cuando se vuelve presidente, después de un breve tiempo de estar tolerando este Maximal. ¿Crees que se pueda repetir la historia y un día de esto un grupo de militares vaya al rancho de la Chingada a medianoche, le toque la puerta a López Obrador y le diga: ya está, señor presidente, su avión listo, usted se me va a Cuba, a Venezuela? A Venezuela ya no, pero sí a Cuba a descansar. La señora presidente con Claudia Sheinbaum lo ha nombrado usted embajador en Cuba. ¿Crees que se pueda dar este fenómeno? A ver, son dos opciones diferentes. Una cosa es mandarlo de embajador, que seguiría un poco el esquema de tener una relación buena con él. Y otra cosa es hacerle como cuando Lázaro Cárdenas decidió, pues, expulsar, ¿sí? Extraditar a Plutarco Elías Calles. Lo mandó al rancho de López Obrador. Según yo recuerdo, se lo llevaron en paños menores. Sí. Lo agarraron casi así como a la quina, lo agarraron con el quinazo. Yo creo que aquí podría haber alguna variante, sí, y que se lo llevaran a López Obrador en pelotas.
¿verdad? En pelotas sí de las orejas. En pelotines sí, que lo agarren y se lo lleven. Y sí, ya hay pocos lugares a donde se puede ir, ¿sí? Porque el mundo se ha ido derechizando y ya quedan pocos reductos de izquierda a donde él podría irse tranquilo, a donde lo pudieran enviar. Yo veo difícil, vamos, para Claudia debe ser muy difícil, porque genuinamente creo yo, ella es admiradora de López Obrador. Es padre político. Es un padre político, ella tiene un genuino, pues, digamos que, pues casi podríamos decir amor por López Obrador, en el buen sentido de la palabra. Pero al mismo tiempo yo creo que cada vez es más claro para ella que apoyar a López Obrador es en detrimento de México. Y ella va a tener que tomar la decisión entre López Obrador y México. Su responsabilidad como presidenta es optar por México. Y ya ha estado optando por López Obrador, pero eventualmente va a tomar la decisión y se va a tener que separar de un modo u otro, pero sí de manera muy clara deberá quedar ante los ojos de los mexicanos la idea de que ella es la que manda en México. Y eso es algo que le han estado los gringos cuidando y todo el mundo se lo ha estado cuidando, a pesar de que hay elementos suficientes para acusarla también a ella de narcopolítica. Le han estado abriendo la puerta porque pues no es fácil simplemente quitar un gobierno, se necesita cierto orden. Lo que pasó en Venezuela es un caso pues clarísimo, ¿sí? Tienen a Delcy Rodríguez pues para que se mantenga la cosa más o menos. Aquí necesitan a Claudia, ¿sí? La necesitan. Pero si ella no reacciona, entonces la van a echar en el mismo costal y sería algo pues ya más difícil, que podría incluso pues hablarnos de escenarios cruentos en México, y bueno, sería algo que ojalá no suceda, pero mucho de eso va a depender de la decisión que tome Claudia. Y bueno, ¿qué te diré? Hay otros actores que están ahí tranquilos aparentemente, pero que de repente pudieran alzar la voz y tomar acciones. Estamos hablando del ejército. El ejército podría tomar acciones. Y el ejército está también en muy buenos términos con Estados Unidos. Entonces sí, la verdad, los futuros posibles que tiene México son muy dramáticos, casi todos. Vamos a ver cómo se resuelve y estamos a escasas semanas de que se resuelva, porque el tiempo corre y está llegando el mes de noviembre, que son las elecciones, que es creo que el primer martes de noviembre, que van a ser las elecciones en Estados Unidos. Y pues de lo que sucede en esa elección va a depender en mucho lo que sucede en México. Y entonces, bueno, pues pronto vamos a ver cosas. Como dijo Christopher Landó, hay que ir consiguiendo palomitas. ¿Sí? Hay que ir rellenando las palomitas. Yo preferiría palomitas con mantequilla, están más sabrosas. Eres tradicionalista. Sí, están más sabrosas. Y bueno, pues ya junto con las palomitas, pues alguna bebida, ¿sí? Yo cuando estaba estudiando el doctorado en Dallas, Texas, hace muchos años, me acuerdo que la actividad académica se acababa al mediodía de los viernes. Se hacía una conferencia al mediodía y luego nos íbamos maestros y alumnos a un bar a tomar cerveza con palomitas. Wow. Entonces yo creo que haré una buena remembranza de mis tiempos estudiantiles y voy a tener palomitas con cerveza, ¿sí? Para ver qué sigue. Pero ya nos ha anticipado Christopher Landó que sigue algo pero muy interesante. Y entonces vamos a ver pues el declive de algunos, ¿sí? El ocaso de algunos,
y quizá el surgimiento de otros personajes que se van a hacer muy relevantes, muy importantes. Y bueno, en este país la muerte siempre ha sido un actor principal, y podría esta condición de estrés en la cual no solamente está Claudia, por supuesto que López Obrador está en una situación de extremo estrés y su salud no es muy buena. Entonces de repente puede haber también un efecto, sí, como algo probable, si no deseable, sí, porque yo no estoy deseándole mal a nadie, pero sí es algo que puede suceder, que López Obrador tenga algún problema también de salud. Y esto también generaría efectos. En fin, estamos viviendo algo muy importante, muy trascendente, y hay que estar atentos. Oye, déjame, no sé si tenga algo que ver, pero me hace algo muy interesante de la historia. No sé si sean mitos o realidades, que por razones de Estado hay momentos en que al pueblo no le informan del fallecimiento de un personaje, sino hasta que las condiciones están dadas. El ejemplo más simplón que podría ser es cuando fallece Roberto Gómez Bolaño Chechirico. Uno de sus compañeros, Carlos Villagrán, él afirma que cuando se informó al pueblo de la muerte de Chespirito, ya había pasado un tiempo, que se dieron espacio para preparar el homenaje, mandar a hacer disfraces del Chapulín, del Chavo, y hacer una gran presentación en el mundo. Ya cuando lo tuvieron todo listo, lo dieron a conocer. No se correrá ese riesgo de que sigamos hablando de López Obrador, lo sigamos teniendo como un héroe, como el héroe que cabalga después de su muerte, que no nos enteremos y que sea algo que avance sin que el pueblo de México sepa, o sea, que nos oculten la muerte de López Obrador. Ese escenario no se te hace posible. Se me hace posible, claro. De hecho, se me hace digamos extraño que ante esta situación que se ha estado viviendo Andy López Beltrán, él no haya aparecido a la luz pública. Hay quienes dicen que él ya no está en Palenque, que está en la Ciudad de México. Así es. Está operando. Y esa presión de estar en la Ciudad de México y estar metiendo la cuchara en el gobierno podría ser también la razón por la cual Claudia esté pues emocionalmente alterada. No sabemos, pero eso que tú dices no podremos descartarlo. Sí, hasta que ya no puedan, digamos que ocultar eso, pudiera trascender, que pudiera haber alguna filtración, pues sí, sí es probable. Oye, Salvador, déjame enlazo una cosa que me comentaron. Supuestamente ya hace días se debería de conocer quién es la corcholata, el corcholato o el corcholate ganador en Nuevo León y en varios estados. Pero también me comentan que en la Ciudad de México llegó hasta el escritorio, o no sé si hasta ante la mecedora, con sus pavos reales ahí en la Ciudad de México, la lista a manos de López Obrador. Y él dijo, mi madre, y empezaron una renegociación, pero ya con López Obrador, y que por eso todo se paró, y que en sí mucho se dice que a fines de este mes ya podría darse los nombres, pero hay voces que dicen que no es cierto, que esto se va a resolver hasta que se pueda resolver, o sea, hasta que Claudia y López Obrador digan, está lista la sopa, ahora sí vamos a repartir, y que lo de las encuestas va a ser puro cuento. ¿Qué te parece? Me parece muy probable. Las encuestas han sido lamentablemente utilizadas, manoseadas en los procesos de Morena. Ha habido ocasiones
por ejemplo, en las corcholatas anteriores, que aunque hubo ese tipo de manejo, aunque estaba la posibilidad, la verdad no fue necesario, porque la ventaja que Claudia Sheinbaum tenía pues era muy clara, ¿sí? Quizá ahí el asunto fue pues la campaña anticipada que ella tuvo, ¿sí? Acuérdate de los espectaculares de Claudia es una cosa así, ¿no? Que venía es Claudia. Es Claudia, sí. Y entonces, bueno, eso es algo muy probable. Y pues sí, yo creo que en este momento, para López Obrador, una muestra de poder, pues es poder meter la cuchara en el tema este de los gobernadores. Pues es fundamental. Que le deban la gubernatura a él, ¿sí? O a los dos, pero yo creo que viendo el perfil psicológico de López Obrador, él va a tratar de establecer que él sigue siendo el que manda. Oye, he comprobado de que en los hechos hay mensajes ocultos y eso me preocupa mucho a mí. Con el arribo, con el retorno, el extraño retorno de Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa. ¿Cuál es el mensaje oculto para los integrantes de Morena? Ustedes pueden hacer lo que les dé su chingada gana, pueden hasta asesinar, pueden asociarse con los narcotraficantes, pueden hacer de todo y no va a haber problema mientras estén bien con el señor de Palenque. Y eso a mí se me hace un mensaje terrible por la tesitura, la mentalidad, las ambiciones de los políticos mexicanos. O sea, no es cualquier cosa el retorno de este personaje a la gobernatura por todos los señalamientos. Trae en sus alforjas el asesinato de Cue, el montaje realizado por la Fiscalía, su relación evidente con el narcotráfico. Yo tengo evidencias y no soy el único, hay mucha gente que se llegó al nivel, me refiero gente del periodismo, de algunos otros personajes se llegó al nivel en Sinaloa, que a varias personas, operadores del PRI, del PAN, de MC, les dijeron, si Rocha Moya no gana, tú te mueres, cabrón. Entonces, con ese nivel de historia, Rocha Moya plácidamente regresa al poder. Yo creo que, no nada más para los políticos mexicanos, para el pueblo de México y también para el gobierno de los Estados Unidos, es un mensaje terrible. Nos vale madre, nosotros hacemos en México lo que nos dé nuestra chingada gana, porque podemos hacerlo, Salvador. Me hace terrible no hacerlo. Claro, ese es el mensaje, no es otro. No es otro. Es la impunidad, el descaro, la falta de vergüenza, la falta de decoro, y va a haber consecuencias de eso. Yo creo que pronto habrá alguna respuesta. No dejes de fuera en esa ecuación la misma reacción que pudieran tener los grupos delincuenciales. Acuérdate que en Sinaloa hay un enfrentamiento desde que se dio el fenómeno de la extracción del Mayo Zambada. Quedó ahí un enfrentamiento que está vigente, y en ese enfrentamiento una parte de ellos está con Rocha Moya, que son los chapitos, pero el otro grupo está en contra. Entonces pudiera haber alguna cosa ahí, algún atentado, algo, ¿sí? Entonces yo creo que para Rocha Moya pues era más cómodo estar encerrado, estar escondido, protegido, que estar ahí otra vez de manera vigente como gobernador. Puede haber alguna situación por diferentes motivos, ¿sí? Los mismos gringos pueden actuar, ¿sí? En fin, yo creo que en los próximos días algo va a ocurrir.
Mira, pero es muy fácil, Salvador. Antes había un dogma. Al presidente de México no se le puede decir que no. Ese dogma yo lo conocí cuando está el proceso de selección de candidato para la gobernatura de Nuevo León. Me comentan que Jorge Treviño Martínez, en paz descanse, él era diputado federal y recibió una llamada de parte de Gobernación. Y le dijeron, señor, el señor presidente Miguel de la Madrid está muy interesado en que usted sea el candidato a la gobernatura de Nuevo León, porque así lo ha decidido el pueblo y el partido. Frase icónica de aquella época. Porque Treviño era una persona media, sin grandes ambiciones, y estaba muy cómodo como diputado federal, y le mandó a decir a su amigo, dígale por favor que le agradezco, pero no. A los minutos recibió una llamada con una sola frase contundente: al presidente nunca se le dice que no. Yo te hago este comentario porque estoy seguro que Rosa Moya dijo, aquí estoy con madre, claro, cuidado, protegido como con madre, no tengo problema. Pero al señor de Palenque no se le dice que no. Estoy seguro que fue una respuesta a lo que está pasando. Miren, yo soy el del poder, así es que Rocha, regrésate a Palacio. No sé. Puede ser, puede ser. Oye, Salvador, ando feliz. Mira. La historia, una vez más, me dio la razón. Cuando empezó el proceso interno en Morena, después de ver varias señales, varios acontecimientos, varios discursos de los dirigentes del Partido Verde, dije, Waldo Fernández es el candidato del Partido Verde. Todo el mundo me decía que no, que estaba loco, que estaba equivocado, etcétera, que era otra de mis fantasías seniles. Pues anoche, por la noche, ya de noche, Salvador, Waldo Fernández fue investido como candidato a la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación y la soberanía por el Partido Verde en una magna reunión. ¿Qué te parece? Mira, ¿quiere decir que ya quedó fuera del proceso de Morena? No, porque el proceso es muy simple, mira. Van a ir 4 de Morena. ¿O es un madruguete del Partido Verde? Sí. Madruguete. Pero aparte van a ir 4 de Morena, una del PT, personaje del PT que es el Elizondo, el Niño Maravilla, y uno del Verde, en este caso sería Waldo. ¿Por qué hacer este proceso de destaque? Porque me aseguran que como son 4 de Morena, entre esos 4, que serían Mijes, que sería Tatiana, Clara Luz, y que podría ser Felipe o la senadora Judith, me dicen que no estaba ya siendo muy bien visto Waldo. Necesitaban que reforzarlo a través del Partido Verde para que Waldo tuviera la seguridad de estar en la mesa de negociación donde se va a repartir lo que viene, las candidaturas a diputados locales, las candidaturas a alcaldes, a regidores, las candidaturas a diputados federales las van a decidir en la mesa de negociación que ya está en la Ciudad de México. Ya tiene amarrado Waldo Fernández con esto su participación sin riesgo en impuestos. Aunque me dicen fuentes de Morena que si antes estaba inseguro que ganara Waldo, ahora está más inseguro. Así es como se está manejando la historia al interior de las porciolatas. Y déjame comentarte otra cosa. Ya están doblando a el Comité Nacional del PAN, los panistas de Nuevo León. Ellos dijeron, o nos dan la oportunidad de que institucionalmente vayamos con Adrián, o vamos a hacer un llamado al voto útil.
Así es que te puede ocurrir lo que ocurrió en Coahuila. Lo que no queremos es que llegue Morena. Y por la parte de Movimiento Ciudadano ya se hicieron bolas porque Samuel trae una fijación. ¿Cuál es su idea? Su fijación no es tanto que llegue MC a Palacio de Gobierno. Su idea es que no llegue Adrián. Eso es su obsesión y hasta podría transformarse en un aliado de Morena para prepararle el camino al candidato que sea de Morena. Entonces sería muy interesante ese proceso que se está generando. Claro, claro. ¿Cómo lo visualizas? Bueno, en el caso de Waldo, pues, ¿por qué hacer eso? O sea, ¿por qué hacer ese movimiento? Es un movimiento extraño, ¿sí? Es un sacudimiento, podríamos decir. Y podríamos aplicar aquella vieja expresión ranchera de que gallina que se sacude trae gorupos. Así es. ¿Y cuáles son los gorupos? Pues es muy fácil, los números no le favorecen. Si él estuviera arriba claramente en los números, ¿sí? Pues él estaría tranquilo, Sí. esperando el Dejándose resultado. querer. Sí, si se mueve es porque algo está pasando. Y entonces yo creo que esa es la situación con él. En lo otro, yo sí creo que la actitud de la dirigencia nacional del PAN ha sido muy torpe, o no sé a qué obedece, pero en la lógica de los partidos ahora, donde hay pequeñas cúpulas que se han apoderado de las dirigencias nacionales de los partidos, pues tenemos una situación de juegos de poder donde muchas veces para la cúpula es negocio perder una elección a cambio de beneficios de prebendas por parte de quienes están en el poder. Es claro que Adrián de la Garza, como candidato del PRI y del PAN, sería la opción a vencer, sería la opción fuerte. Entonces, si eso se descarrila, pues tendría una necesaria explicación en ese contexto que acabo de comentar. Deberá haber algún interés en las cúpulas nacionales, algún beneficio, sí, también. Y ese enfrentamiento entonces entre los panistas locales y los panistas nacionales sería interesante. Yo creo que aquí en este asunto llevan manos los locales, porque esa amenaza que te digo, pues es muy fácil. Bueno, no lo hace, está bien que se vaya como candidato del PRI, pero nosotros no vamos a apoyar al PAN. Vamos a tener una postura de brazos caídos y vamos a apoyar por debajo, sí, a Adrián, se acabó. Sí, por otra parte, en el caso de MC, pues sí, yo entiendo que para Samuel el ascenso a la gubernatura de Adrián de la Garza es preocupante, pero nada en este contexto está fuera de la posibilidad de un buen arreglo, sí, un buen arreglo. Va a depender mucho de cómo se dé la correlación de fuerzas, pronto lo sabremos, y entonces pues tendremos una definición que yo creo que va a tener otro tipo de elementos también importantes. No olvidemos que hay factores de poder, ¿sí? Grupos de poder, como el grupo empresarial, ¿sí? Que tiene sus posturas, como el norte, que tiene también una condición de poder fuerte, ¿sí? ¿Cómo se les llama esos grupos que están fuera de grupos de presión? Grupos de presión, pero hay un nombre específico más claro. Grupos, ahorita no lo recuerdo. Sí, los poderes fácticos, sí. Son poderes fácticos, y ellos van a intervenir también. Entonces, yo lo que creo es que los poderes fácticos pudieran favorecer a Adrián o pudieran favorecer a
Andrés Míquez, si es que Andrés Míquez se perfila como candidato en Morena, porque la manera en que Míquez se ha conducido ha sido muy afín, muy amigable, muy amistosa con los valores empresariales. Y entonces, bueno, por ahí se van a definir las cosas. Y el norte en general ha sido muy afín a los grupos empresariales. Entonces ahí se cerraría la pinza. Entonces, bueno, vamos a ver, pronto lo vamos a saber. Déjame cerrar el círculo para ir terminando esta emisión. ¿Qué puede pasar si la presidenta con Claudia Sheinbaum definitivamente se declara en periodo de enfermedad? Porque podría ser el caso, pero se me hace difícil que el día de mañana o pasado mañana diga, no, ya me alivié. Por las características que comentaron que tiene su padecimiento, creo que va a tardar varios días. Esto no podrá mover el tablero, ya que mucho se presume por parte de Tatiana que ella es la candidata de Claudia. Esto no la debilitará. Pues puede ser. Bueno, vamos viendo. Te pido por favor que lea los mensajes. A ver. Vamos a ver qué nos llegó. A ver. Bueno. Jorge Salas nos está viendo. Dice buenas tardes, se escucha bien. Muchas gracias. Jesús Andrés Miranda dice que nos está viendo. Señores, buenas tardes. Nos dice también tarde pero sin sueño. Saludos a par de grilleros. Besos hartos al señor Antonio Lomas. Deliciosos días. Ay, güey. Yo pensé que iba a decir deliciosos besos. Válgame Dios. Jorge Salas dice, he tratado de escribirles durante la mesa grillera, pero desactivan los comentarios. Qué caray. Yo no he desactivado nada, compañero. A ver. Pero desactivan los comentarios. Me gustaría enviarle un mensaje a Ranulfo. Él se autodefine como experto en transparencia y rendición de cuentas, pero acepta que el gobierno esconde por 5 los datos de Salvador Cienfuegos. Que el gobierno esconde por 5 los datos de Cienfuegos. Por 5 años. Sí, por 5 años. Los datos de los elefantes blancos o obras. Ahora, pues es un buen punto. Él es un preocupado por eso y no le llama la atención que la 4T oculta información. Ahora que trasladan a contraalmirante tendrá una audiencia a puerta cerrada. Eso no es transparencia. Y en cuanto a rendición de cuentas, Ranulfo acepta y defiende que se protegen a varios políticos y servidores acusados de corrupción. Protegieron al que fue director del Instituto de Migración, que es responsable de varios fallecidos en el centro de detención. Protegieron al exdirector de Segalmex y lo premiaron, y ahora están protegiendo al propio Peje Beltrán. Que no sea hipócrita. Ranulfo solamente es experto en aplaudir y solapar al régimen. Bueno, pues el martes le comentamos esto con muchísimo gusto. Arturo Marroquín nos está viendo, Alberto de los Santos también. Alberto de los Santos nos dice, saludos amigos Salvador y Antonio, gracias compañero. Por cierto, me dice Jorge Salas, no escribí noches, escribí buenas tardes. Buenas tardes, compañero. Armando Rodríguez nos está viendo, saludos compañeros grilleros, nos dice. Marta Silvia López Limas nos está viendo. Jesús Andrés Miranda también, Armando Rodríguez, Fundación Daniel Hernández, Isaías, Fundación Daniel Hernández, Isaías nos manda a saludar. Nos dice Jorge Salas, saludos desde Tijuana, Baja California. Tiene razón, el hijo está superando al padre, pero entre ellos les parece normal
ya que en su mayoría los morenistas piensan y actúan de la misma forma en cualquier puesto que ocupan, en la Suprema Corte, en las cámaras de diputados y senadores y en el gabinete del gobierno. Fundación Daniel Hernández nos está viendo, Armando Rodríguez nos dice, comenten sobre el regreso de Rocha Moya, ya lo hicimos, y como gobernador al estado de Sinaloa. Jorge Salas dice, aquí en Baja California hay mucha competencia entre morenistas, sobre todo por las precampañas, donde Julieta Burgueño y Ayala están usando los recursos públicos para sus campañas y demostrar fuerza ante sus contrincantes que no tienen acceso a esos recursos. Efraín Rentería nos está viendo, nos dice buenas tardes. Jorge Salas dice, el regreso de Rocha Moya es una provocación, claro, para Estados Unidos, y la reacción de estos, utilizarla para que el peje lagarto regrese a defender la soberanía. Pedro Ibarra nos está viendo. Jorge Salas dice, señor Salvador, usted que tiene vara alta con los dirigentes de Somos México, caray, no sabía yo que tenía vara alta. Dice, coméntenles que aquí en Baja California se necesita más difusión del nuevo partido y de qué opciones de candidatos tenemos aquí. Recuerden que Baja California es pionero en transición política y de gobierno. Sí, yo le comento con mucho gusto a la gente de Somos México. Omar Torres nos está viendo, nos dice, Maese Salvador, qué diferencia. Viernes de diálogo, martes de fanatismo. Válgame Dios, muchas gracias. Pues esos son todos los comentarios, Toño, que nos llegan. ¿Alguna cosa? Sí, deje nada más un pequeño agregado. Es cierto lo que dice la persona de dónde es, de Baja California. Baja California. Él habla sobre el uso de recursos públicos en las campañas. También en Nuevo León es evidente de cómo se está usando el dinero, no solamente el dinero público, sino también dinero de fuentes que no nos han querido revelar de dónde ha salido esa lana. Waldo Fernández generó una gran cantidad de bardas, más de 2,000 bardas, una cantidad enorme de pequeñas mantas que colocaron en muchos hogares de Nuevo León, aún en contra de la voluntad de sus habitantes. Les preguntaban si estaban recibiendo algún beneficio, colocaban la manta, a pesar de que ellos decían, oye, es que yo no veo correcto que me pongas esa manta, me puede causar algún daño porque no estamos en tiempos electorales. Daban sus pretextos, pero los operadores de Waldo les daban a entender que ni modo, que ellos estaban recibiendo un beneficio y que eso era un pago por el beneficio. De otra manera se los estaban manejando. Yo siempre me he preguntado de dónde surge el dinero para las concentraciones que está haciendo Waldo, mi amigo Miguel. Los personajes que están llevando agua a su molino. Caso muy diferente de Felipe de Jesús Cantú, que fue muy claro conmigo. Él me dijo, en estos momentos el río no lleva agua. Así es que si me vas a hacer alguna entrevista, no esperes alguna compensación porque yo no traigo lana. Yo me pregunto de dónde está saliendo la lana para la acción política en estos momentos que no son tiempos oficialmente electorales. Pero eso no más está pasando en Baja California, sino en todo el país. Y para terminar, me extraña que hoy día mi amigo Roberto Benavides nos haya hecho el vacío. No nos puso nada, ¿verdad? Salvador, la invitación para el martes. El martes, ya saben, a las 11:30 es la transmisión de la mesa grillera. Una mesa abierta
Hay quienes quisieran que no hubiera voces afines a la 4T, pero bueno, la condición de la mesa desde siempre ha sido esa de tener apertura para recibir a quienes quieran, ¿sí? Y entonces, bueno, pues es así. Estamos aquí desde las 10 de la mañana y de las 10 a las 11:30 desayunamos y comentamos, definimos los temas que vamos a abordar. Y a las 11:30 empieza una transmisión, así como en esta, ¿sí? Por Salvador Borrego de Facebook. Y bueno, están invitados, como siempre. Bueno, sin más que hablar, hasta la luego, próxima. compañeros.